Hola a todos, bienvenidos un día más a una efeméride con historia. En 2007, casi un siglo después de la matanza de la familia imperial rusa, me refiero al zar Nicolás II, a su esposa Alexandra Feodorovna y a sus 4 hijos, se cerró el debate sobre si alguno de ellos sobrevivió a dicha matanza. Una matanza que tuvo lugar en Ekaterimburgo, a manos de los bolcheviques. Sin embargo, a día de hoy los Románov siguen muy presentes y lo están en la persona de una española. Se llama María Vladimirovna Románova y encabeza la Casa Imperial rusa de los Románov, utilizando el título de Gran Duquesa de Rusia y el tratamiento de Alteza Imperial. Se trata de la hija de un tal Vladimir Kirílovich, cuyo padre, es decir, el abuelo de María y que se llamaba Cirilo, era primo hermano de Nicolás II. Tras la muerte de Nicolás II, Cirilo se proclamó zar de Rusia en el exilio, y ese título lo heredó Vladimir, el padre de María, quien llegó a España gracias al asilo político que se le concedió en tiempos de Francisco Franco. Comenzaba de esa manera una nueva vida para Vladimir. Se instaló en Madrid y se enamoró de la princesa Leónida Georgievna, quien era descendiente de los reyes de Georgia, de la antigua rama de los Bagration. Por cierto que Leónida era hermana del príncipe con el que se casó una sobrina de Alfonso XIII. La sobrina se llamaba María de las Mercedes de Baviera y Borbón, y había nacido de la unión de María Teresa de Borbón, hermana de Alfonso XIII, con Fernando María de Baviera. Pero volvamos a la historia que nos ocupa hoy. Como decía, Vladimir se casó con la princesa Leónida, y de esa unión nació en Madrid María, la única descendencia que el matrimonio tuvo. Sus padres se ocuparon de que fuera educada bajo la fe ortodoxa y que fuera fiel a los intereses de Rusia. Pero esa educación también incluyó el dominio de varios idiomas y estudios universitarios en Reino Unido, en Oxford, en donde la misma Isabel II le ayudó a instalarse. Por cierto que María también ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico, aunque muy lejano a la realidad de poder ostentarlo, ya que estaría en el puesto 150 en dicha línea de sucesión. Poco antes de que María iniciase sus estudios universitarios y al cumplir los 16 años, María juró lealtad a la patria, así como a su padre como emperador. Fue entonces, en 1969, cuando éste publicó un manifiesto en el que la declaró heredera al trono de Rusia, dejando de tener en cuenta a 7 miembros vivos de la dinastía Románov, todos ellos varones, algo por otra parte inusual, y es que todos ellos habían contraído matrimonios morganáticos con personas que no pertenecían a casas reales. Además, se dio por hecho que, dadas las edades que tenían entre 55 y 73 años, era poco probable que pudieran contraer un nuevo matrimonio con alguien, esta vez de la realeza europea, y además conseguir descendencia. Unos años después, María se enamoró de Francisco Guillermo de Hohenzollern, príncipe de Prusia. Se conocieron a través de la familia de la tía de María, a través de la gran princesa Kira Kirílovna de Rusia, ya que su esposo era hijo del emperador Guillermo II de Alemania, siendo el padre del prometido de María nieto de éste. La pareja fijó la fecha de su boda para el 22 de septiembre de 1973. Pero antes de celebrarse se estableció un acuerdo por el que Francisco, el prometido de María, aceptaba la religión ortodoxa, pasaba a formar parte de la familia Románov, tomaba el nombre de Miguel Pavlovich y recibía el título de Gran Duque de Rusia y el tratamiento de Alteza Imperial. Igualmente se comprometía a educar a sus hijos bajo la fe de la Iglesia ortodoxa. María llegó a la única capilla ortodoxa que por aquel entonces había en Madrid con 45 minutos de retraso.
Sobre su cabeza lucía una diadema de perlas y brillantes perteneciente al joyero de su madre, a los Bragation. La asistencia de ciertos invitados convirtieron la boda de María en un gran evento de la alta sociedad. Los duques de Cádiz, Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón, los príncipes Bragation, los reyes Leca de Albania y la reina madre de Albania, Juana de Bulgaria, la reina Farida de Egipto y su hija Facia, las infantas de España Pilar y Margarita con sus respectivos esposos, y por supuesto los reyes de España en ese momento, don Juan Carlos I y doña Sofía de Grecia y Dinamarca. Digo por supuesto porque doña Sofía era pariente lejana de Francisco, del novio, ya que éste era bisnieto del emperador Guillermo II de Alemania, al igual que doña Sofía. A María no le costó integrarse en la alta sociedad madrileña, ya que su madre era amiga de Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, llegándose a codear con la familia Borbón. Del matrimonio nació un único hijo, al que llamaron Jorge, y que es ahijado de don Juan Carlos y doña Sofía. Cuando María y Francisco se casaron, cumplieron con un ritual de la ceremonia ortodoxa, con la llamada danza de Isaías. En ella el obispo guía a la novia y al novio en un círculo alrededor del altar. De esta manera se aseguraba la eternidad del matrimonio. Sin embargo, en el caso de María y de su esposo, no fue así, porque cuando el hijo de ambos tenía 4 años, María y Francisco se separaron, por lo que el contrato nupcial se disolvió, y Francisco volvió a la fe luterana y retomó su anterior nombre y título. A pesar del divorcio del pariente de doña Sofía, María siguió en contacto con la familia real española. De hecho, tenía por costumbre colaborar con la infanta Pilar en el rastrillo de Nuevo Futuro, en donde María instalaba su propio tenderete. Como si de una emperatriz en ejercicio se tratara, María Vladimirovna ha contado con 2 damas de honor que le han asistido en actos protocolarios y sociales. La baronesa von Stengel, quien estaba emparentada con la Casa Real de Grecia y Dinamarca y que falleció en 2024, y la condesa de Vinskaya, hermanastra de María por parte materna, ya que su madre tuvo un primer matrimonio con un millonario estadounidense. Cuando en 1989 muere el príncipe Vasili Alexandrovich, quien fue el último de los príncipes de sangre imperial, María es proclamada oficialmente heredera del trono, entre comillas, de su padre, trono que alcanza al morir este el 21 de abril de 1992. Pese a que María Vladimirovna es reconocida por todas las monarquías europeas como la legítima heredera del trono y como emperatriz de Rusia, ésta cuenta con la oposición de los descendientes del gran duque Nicolás Nikolayevich, quien fue primo segundo de Nicolás II. Estos atacan los derechos de María invalidando la figura de su abuelo paterno, de Cirilo. Contra él dicen que su participación en la Revolución de febrero de 1917, revolución que destronó al zar por la política que éste realizaba, como era el haber llevado al país a su participación en la Primera Guerra Mundial, lo priva de derechos de sucesión, ya que a pesar de su juramento de fidelidad al emperador, simpatizó con los revolucionarios, llegando incluso a enarbolar la bandera roja en su casa y portar la camisa roja. Pero es sobre todo el matrimonio de Cirilo con Victoria Melita el principal argumento que esgrimen contra el abuelo del actual pretendiente al trono de Rusia. Y es que Cirilo escandalizó a la realeza europea cuando eligió como esposa a Victoria Melita, quien era una mujer divorciada de Ernesto de Hesse, de quien se decía tenía tendencias homosexuales. Y lo peor de todo es que se casó sin el consentimiento del zar Nicolás II.
ya que se trataba de un matrimonio morganático y además eran primos hermanos, algo prohibido por la Iglesia Ortodoxa rusa y que contravenía también las disposiciones para matrimonios reales de los Románov. Eran primos hermanos porque el padre de Victoria era Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, segundo hijo de la reina Victoria I de Reino Unido, y su madre era la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia, hija del zar Alejandro II y tía paterna de Cirilo. En cualquier caso, en 1924, Cirilo se autoproclamó zar de Rusia con el nombre de Cirilo I. Nicolás Nikolayevich rechazó dicha reclamación al trono de Rusia, convirtiéndose en su principal rival. Este era hijo del zar Nicolás I de Rusia, por lo que Nicolás Nikolayevich era primo segundo de Nicolás II. Los partidarios de Nicolás Nikolayevich argumentaron también que ni la propia madre del zar Nicolás II reconoció la autoproclamación de Cirilo, y dicen los defensores de este que no lo hizo porque mantenía la esperanza de que su hijo estuviese vivo. A día de hoy, como decía anteriormente, María Vladimirovna Romanova es reconocida por las monarquías europeas como la legítima heredera del trono en Rusia, si es que se volviera a implantar en dicho país la monarquía. Sin embargo, la asociación de la familia Romanov, que se creó en 1979 por miembros de la propia familia con el fin de protegerla de impostores, rechaza la pretensión al trono de María. Sus miembros aceptan que la monarquía rusa terminó en 1917 con la renuncia al trono de Miguel II de Rusia, con cuya renuncia reconoció el gobierno provisional ruso, y añaden que cualquier forma de gobierno en Rusia debe de cumplirse de acuerdo a la voluntad del pueblo ruso. Pero mientras que no llega ese momento, María actúa en pro de Rusia. En este sentido, fundó junto al alcalde de San Petersburgo el llamado Fondo Benéfico Mariinsky de Renacimiento de Rusia, una institución que ha sido reconocida internacionalmente. Pero María no solo goza del apoyo y reconocimiento de las distintas cortes reales europeas. El patriarca Cirilo I de Moscú, quien es el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, le otorgó su reconocimiento en el año 2013, por lo que su hijo Jorge, quien ya ha tenido un descendiente, tiene el camino abierto para erigirse en sucesor a heredar el trono de Rusia ante una posible vuelta a la monarquía.